Tercer bloque de este Ciudad Viva de lunes 26, y vamos a ir a un contacto por Zoom hacia Buenos Aires, sí, Pilar. Sí, exactamente, porque en Buenos Aires además hubo importantes novedades la semana pasada, Lucas, que tiene que ver con un anuncio que hizo Abuelas de Plaza de Mayo con la recuperación del nieto número 131. Sí, ¿no? Y este proceso que comienza a partir de ahora, en realidad de hace unos meses, en la restitución de la identidad del hijo, en este caso de Lucía Ángela Nadine y de Aldo Hugo Quevedo, ¿no? Esta persona que tiene 44 años, que 45 años además su familia biológica lo estuvo buscando y que por fin pudo reencontrarse. Hablaba Claudia Carlotto, la hija de Estela, que además integra la Comisión de Recuperación de la Identidad, de lo fuerte que fue cuando este hombre se encontró con una foto de su padre, y eran prácticamente iguales, lo comentábamos el otro día, ¿no? Exactamente, y además no es que sea de todos los días. 2019 creo que fue, Luca, el último nieta recuperada, es decir, son procesos que bueno, se van enlenteciendo por la vía de los hechos, por eso es importante retomarlo aquí en Ciudad Viva. ¿Y lo hacemos con quién? Con un directamente involucrado, porque es otro nieto recuperado. Estamos hablando de Leonardo Fossati. Fue recuperada su identidad en el año 2005. En marzo de 2004, Leonardo se acercó a la filial de La Plata, de Abuelas de Plaza de Mayo, y poco tiempo después se presentó ante el CONADI para hacerse los exámenes. Y luego de esos exámenes, en 2005, en agosto, concretamente, recuperó su identidad. Es hijo de Inés Beatriz Ortega y de Rubén Leonardo Fossati, ambos desaparecidos en 1977. Y ya de esta manera le damos, saludamos, le damos la bienvenida a Leonardo Fossati. Gracias por estos minutos aquí para Ciudad Viva de Montevideo. ¿Cómo estás? Buen día. No sé si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos. Hay un problema de conexión, quedan congelados. No, pero te estamos escuchando perfecto. Perfecto. ¿Cómo seguiste esta noticia, este anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo? Porque me imagino que hubo una repercusión interna también en vos. Absolutamente. La verdad es que este tipo de encuentros para nosotros es una alegría única que nos lleva tiempo a entenderla. Cuando restituí mi identidad, allá como bien contaban ustedes, por el año 2005, yo no podía creer que las abuelas me reciban con tanta felicidad y los nietos y las nietas, los familiares, porque de algún modo uno está conociendo por primera vez a un montón de gente que te abraza como si te conociera de toda la vida. Bueno, hoy, tantos años después, me toca a mí ser una de esas personas rebosantes de alegría que en cada nuevo encuentro abraza con la felicidad de encontrar un hermano o una hermana, porque sabe, en mi caso sé lo que significa eso, un nuevo encuentro en una familia donde le tocó vivir tanto dolor hace más de 40 años con la pérdida de un ser querido, de esa mamá o de ese papá, y también de ese nieto por nacer o recién nacido, y que pasaron décadas pensando en esta persona, ¿no? Sobre todo en estos momentos de fin de año, de fiesta, donde uno mira una silla vacía en esa mesa y que sigue esperando ese reencuentro, y que pasan los años y que esa familia sigue pensando en qué lugar habrá crecido, si habrá sido feliz, si está pasando por necesidades. Y bueno, estos encuentros lo que genera es esa alegría, es comparable con el nacimiento de un familiar, ¿no? Es muy difícil de explicar, de poner en palabras, pero les puedo asegurar que es una revolución de sensaciones, de sentimientos, y que nosotros celebramos como un campeonato mundial.
Y en esta revolución que tú decías, ¿exige un acompañamiento de parte del grupo de nietos, de abuelas? Tú decías, nos abrazaron, que sentiste que te abrazaron cuando llegaron. Esto mismo pasó ahora con este hombre de 44 años. ¿Cómo se dio este primer encuentro con ustedes en principio? Pasa siempre, pero necesita un tiempo. En este caso es muy reciente. Este nuevo nieto está conociendo primero a su familia es de Mendoza, no es de acá, y lleva un tiempo, bueno, asimilar esta historia que en muchos casos, como es este caso, recién se entera de esta verdad o de esta mentira en la que ha vivido durante mucho tiempo, donde la familia que lo crió no le ha contado siquiera que no era hijo biológico de ellos. Entonces, lleva un tiempo, sí, desde Abuelas de Plaza de Mayo hay un acompañamiento, no solamente de las abuelas, no solamente de los nietos y de las nietas, sino también de un grupo de profesionales, de psicólogos, de abogados también, que van acompañando en este proceso de restitución de identidad, con todo lo que esto significa, ¿no? Con un movimiento interno muy importante, pero también con una apertura de ojos hacia muchas situaciones de vida que seguramente él ha vivido y que le ha generado preguntas y que no han tenido respuestas, que son ni más ni menos las dudas sobre nuestra identidad, que no solamente tenemos los nietos y las nietas de las abuelas de Plaza de Mayo, sino todas aquellas personas que se han criado en otro seno familiar y que no han sabido la verdad desde chiquitos, que no les han dicho que no eran adoptados o que esa familia no es su familia biológica, y que inevitablemente son dudas que surgen desde muy chico por no verse parecido físicamente a estas personas, por muchas veces tener situaciones donde uno no se va identificando y que bueno, son dudas que uno va teniendo y que no van teniendo respuestas, y que ahora las respuestas empiezan a aparecer como una catarata, ¿no? Ahí estoy viendo imágenes que están pasando de chico mía, y que bueno, esto que estoy contando me pasó muchas veces, donde tenía fotos desde muy chiquito, de mi hermana también. Yo tenía una hermana de crianza que tampoco era hija biológica de esta familia, y que debo decir que nos criamos en una familia donde nos criaron con muchísimo cariño, y que independientemente de que no nos habían dicho la verdad, no era una familia vinculada al terrorismo de Estado, ni a las causas militares, ni mucho menos, sino que más bien lamentablemente veníamos por el lado de tráfico de niños, donde muchas veces familias que no podían tener hijos y que querían acelerar los trámites de adopción, y tenían algún tipo de contacto con alguna partera, como fue mi caso, o como fue el caso de mi hermana de crianza, aceleraban estos trámites anotándonos como hijos biológicos, y inevitablemente al ver muchísimas fotos nuestras de chicos, pero ninguna foto de ninguno de los dos embarazos, o no vernos parecidos físicamente entre nosotros, o con nuestros padres o madres de crianza, o tener una diferencia de edad muy grande, porque esa era una de mis dudas. Cuando empecé a ir al jardín o al primario, veía que los padres de mis compañeritos eran mucho más jóvenes que los míos, y todo eso genera dudas que no van teniendo respuestas, y a veces cuando uno preguntaba dónde nació, me decían que había nacido en tal hospital, y después, uno se da cuenta cuando le están contando algo y están poniendo cara de se me acaba de ocurrir.
Y bueno, a medida que uno va creciendo, esas dudas se van convirtiendo en dudas aún más grandes, y ahí es cuando uno quiere saber. Claro, Leonardo, perdón, no, te interrumpí, seguí tú. No, por favor, no, en mi caso la decisión pasó cuando fui padre. Yo fui padre muy joven, siempre lo cuento, estas dudas habían generado en mí una especie de certeza cuando iba al colegio secundario, que todas estas cuestiones que estoy contando me hacían pensar firmemente de que no era hijo biológico de esta familia, pero a la vez, como yo los quería mucho y había sido criado con mucho amor, formé una idea en mi cabeza sin consultarlo con nadie, sin hablarlo con absolutamente nadie. Formé una idea de que, bueno, evidentemente no era hijo biológico de esta familia, pero si no era hijo biológico de esta familia, pensaba que mi familia me había abandonado. Y si esto era así, prefería quedarme con quienes me habían elegido y no saber quiénes me habían abandonado. Esto era un pensamiento desde el total desconocimiento, desde las experiencias que yo conocía, desde los casos de adopción. Las pocas experiencias que conocía en ese momento eran que las familias biológicas no los podían tener, no los querían tener, entonces los entregaban en adopción. Y ahí fue que yo generé esta idea. Y así continué durante algunos años, hasta que a los 20 años yo fui padre, y ahí mi cabeza empezó a cambiar, mi pensamiento sobre esta historia también, y empecé a entender que te tenían que pasar cosas muy fuertes para verte en la obligación de abandonar un hijo. Entonces ahí empecé a tener de nuevo esa pregunta y esas ganas de conocer, a pesar de toda mi familia. Leonardo, justo vos capaz que la tuviste, no sé, es una situación bien diferente porque en el caso de tus padres adoptivos no son apropiadores en el sentido o vinculados a la represión. Eso de alguna manera supongo que debe ser más fácil de procesar todo el tema de la identidad, pero te pregunto, a vos que ya lo pasaste, ¿cómo es convivir con la identidad nueva y con la vieja que te marcó, ¿no? Un proceso que me imagino que debe ser muy largo, muy duro, y no sé si termina alguna vez, porque no sé si tuviste hasta 2 nombres, hay gente que lo llaman con 2 nombres diferentes, ¿no? La familia que te soñaba y la familia que te crió. Sí, bueno, como bien vos decís, es un proceso que lleva tiempo, como todos los grandes sucesos de la vida, te marcan y te acompañan el resto de tu vida. En este caso lo que puedo decir, no solamente en el mío, sino en todos los casos que conozco, el tiempo juega a favor de estos procesos, es necesario. Las abuelas de Plaza de Mayo respetan esos tiempos, acompañan. Y digo que juega a favor porque uno empieza a ver la vida desde la verdad y en ese sentido empieza a pisar firme en un montón de cosas donde uno al principio, esas dudas que te generan mucha inseguridad en la vida en general. Porque esas dudas te acompañan toda tu vida. En algún momento, como yo les decía, en el colegio secundario decidí guardarlas en un cajón, inconscientemente, en un cajón de mi cabeza, y habiendo creado una respuesta hipotética, y así continuó mi vida. Pero bueno, ante diferentes sucesos van reapareciendo estas dudas. El restituir tu identidad hace que mires de algún modo la vida de frente, ¿no? Y eso que mirabas de reojos y que a veces querías saber y otras veces no tanto, bueno, ahora lo sabés y ahora te haces cargo. Como bien vos decís, en mi caso fue diferente. Siempre son, o en líneas generales son apropiaciones, porque desde el aspecto legal
se fraguó un documento público, ¿no? Una partida de nacimiento, un documento, un DNI, pero en algunos casos es mucho más complejo porque muchos de los nietos y las nietas fueron criados, en algunos casos hasta por los propios asesinos de sus padres, que participaron en esos operativos. Así que eso es durísimo porque en muchos casos han sido maltratados, han tenido una crianza de maltrato. Paradójicamente, cuando conocen la verdad, a veces es más fácil, ¿no? Porque alejarse de alguien que te maltrató a veces es más fácil, pero también es durísimo entender que te criaste con los propios asesinos de tus padres. En ese sentido, ahí hay una doble liberación y ahí hay una búsqueda muchas veces de justicia impulsada por los nietos y por las nietas, donde ahí están los organismos de derechos humanos y las abuelas, como bien decía antes, acompañando. Son historias duras porque uno también en muchos casos se da cuenta que esta historia negra no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, donde hemos vivido durísimas dictaduras cívico-militares, crueles, no eran parte de la historia del país donde te criaste solamente, sino eran parte de tu historia familiar. Entonces empezás a conocer a tus tíos, a tus tías, primos, que han sufrido en carne propia esta historia y que en muchos casos, como en el mío, se han criado en el exilio, padeciendo estas desapariciones y teniendo que dejar todo de un día para el otro para poder sobrevivir. Así que son historias duras, desde ya que sí, pero a la vez son historias de encuentro. Y eso es hermoso. Son encuentros con personas que por primera vez te ves parecido físicamente y por primera vez empezás a contarles tu vida de niño o de adolescente y en la gran mayoría de los casos coincide con gustos musicales, gustos de comidas, de sabores, de pasiones, con gente que no conocías, pero que es tu familia. Así que se empieza a abrir un nuevo camino que la verdad es que debo decir que es maravilloso, como la vida misma, ¿no? Por supuesto, a veces duro, a veces con sinsabores, pero también con alegrías incomparables, con abrazos entrañables y con un camino que ahora es compartido. Ahora, ayer que fue Navidad, compartimos con mi tío que se exilió en Suecia junto con su familia y después terminó viviendo en Venezuela y que hoy está de visita acá en Argentina y con mi prima y con mis sobrinos y la verdad que es hermoso. Y no podría concebir la idea de no haber buscado mi identidad, de tener, no sé, 60, 70, 80 años y continuar con esas dudas y quizás llegar a los últimos años de mi vida pensando qué hubiese sido si hubiese conocido a mi verdadera familia. Bueno, hoy la conozco, la disfruto y ayudo a las abuelas de Plaza de Mayo porque sé el valor que tiene el hecho de restituir tu identidad. Muchísimas gracias, Leonardo, que es muy removedor todo lo que compartís con nosotros. Cuando contábamos lo que pasó con este nieto número 131 después de la conferencia de prensa, hoy también lo hablábamos del encuentro con esa foto del padre que eran iguales, el hecho de estudiar filosofía, bueno, esto mismo que estás contando tú es muy conmovedor, decíamos con Pilar que se nos ponía la piel de gallina. Muchísimas gracias. Solo una consultita cortita para 30 segundos. ¿Tuviste contacto ya con el nieto recuperado? No, todavía no, porque tenemos muchas ganas. Han tenido solamente
un nieto, Manuel González, que también trabaja en la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y que ahí en este primer contacto nos representa a todos. Tenemos muchas ganas, siempre hacemos asados de bienvenida, así que cuando él quiera, respetando sus tiempos, ahí vamos a tener contacto. Leonardo, muchísimas gracias. Sí, 30 segundos. ¿Cuánto valor tienen estas campañas que se hacen, que ustedes salgan y, por ejemplo, que la selección argentina, el propio Messi, haya hecho una campaña con la camiseta y esto de, de alentar a que la gente vaya a buscar su identidad? ¿Esto ayuda a que la gente se acerque? Tiene un valor enorme y del mismo modo que esta entrevista, que desde ya les agradezco porque Uruguay es un lugar donde se han restituido muchos casos y que han sido criados, digo, en Uruguay, o que han sido robados de Argentina y que han estado allá o viceversa. Tiene un valor enorme porque despiertan estas dudas que les comentaba anteriormente. Y bueno, por supuesto que alguien como Messi o deportistas tan conocidos como los jugadores de la selección, de fútbol, digo, o de cualquier otro deporte, colabora muchísimo porque esta es una búsqueda de todo el pueblo argentino, en este caso de todo el pueblo latinoamericano, porque este Plan Cóndor nos ha afectado en alguna medida a todos por igual. Y de algún modo el pueblo restituye su identidad, porque con el paso del tiempo entendimos que estos bebés que fueron robados, estos niños, no solamente le faltan a las familias involucradas, sino a todo el pueblo. Sin duda que sí, Leonardo, muchísimas gracias. Nosotros nos toca de cerca porque tenemos acá un compañero, Amaral, que fue el primer nieto recuperado. Amaral. Compañero del canal, ahora está en Europa, pero es un compañero muy querido y el caso de Mariana también. Así que muchísimas gracias, Leonardo, por este ratito y seguro que te vamos a estar molestando en breve. ¿Cómo no? Gracias. Un gustazo y a la orden, como dicen ustedes. Gracias. Gracias, Leonardo Fossati.